Buenas tardes. Eh, Estas son las únicas palabras que pronunciaré en español esta noche. Lo lamento. Mi cerebro no logró aprender el español. Pero les voy a hablar el día de hoy de la forma que el cerebro aprende y cómo podemos aprender a aprender. Es decir, cómo comprender mejor el cerebro, cómo mejorar o dominar la forma en la que aprendemos. Y quiero comenzar con una imagen muy simple, la de un bebé. Todo el mundo piensa que el bebé es un ser que no tiene conocimientos, que no tiene capacidades, y yo quisiera, igual que mi esposa que hablará el día de mañana, quiero intentar explicarles que esta no es la visión correcta, que en realidad la visión indicada es más esta, quiere decir la de un bebé supercomputadora, un bebé capaz del aprendizaje que sobrepasa todo lo que conocemos en las demás máquinas. Y en la Neurospin tenemos una serie de estudios que nos permiten de comprender mejor cómo funciona el cerebro de un bebé y también más allá del bebé, el cerebro de los niños pequeños, cómo aprende a leer, cómo aprende a calcular, y son rendimientos muy extraordinarios que quiero describirles esta noche, que se apoyan sobre algoritmos de aprendizaje que aún no conocemos a la perfección, pero que descubrimos aspectos nuevos cada día. La primera idea que quiero plasmarles esta noche es la idea de que el cerebro no es desorganizado al momento del nacimiento, no es una página en blanco, no es un canvas en blanco, sino más bien que es un sistema muy bien organizado desde el nacimiento y particularmente desde el punto de vista de la anatomía cerebral. Todas las conexiones del cerebro ya están establecidas desde el nacimiento y confieren al niño una organización precoz, le da al niño un dominio de conocimiento muy específico que son fantásticos, como por ejemplo para los números, algo que he estudiado mucho, pero también el sentido del espacio, los objetos, las personas, y podemos ver, por ejemplo, que el cerebro del niño ya puede trabajar el dominio del lenguaje. Pueden ver que sus redes cerebrales en el hemisferio izquierdo del cerebro ya están activos en un bebé de 2 meses cuando se trata del lenguaje hablado. Mi esposa Ghislaine hablará mucho más de eso en la conferencia de mañana, pero quiero que retengan esta idea que el cerebro del niño está estructurado y ya tiene bases y fundaciones de conocimiento para el aprendizaje escolar. La segunda idea es muy sencilla. El cerebro es plástico. Es decir, el de los niños pequeños puede transformarse, es capaz de modificarse bajo el impacto del aprendizaje. ¿Y por qué les muestro estas imágenes de un dibujo de esgrima o de un dibujo de una mariposa? O también este dibujo magnífico, copiado de un célebre cuadro de Monet, impresión del sol. Y bien, estos dibujos que son magníficos, yo no soy capaz de hacerlos, yo no sé si ustedes serían capaces de hacerlos, pero estos dibujos fueron hechos por una persona que posee este cerebro. Una persona llamada Nico, es un niño, ahora mismo él es adolescente, que a la edad de los 3 años sufrió una operación quirúrgica que se llama hemisferistomía, lo que quiere decir que le han quitado un pedazo de cerebro, como pueden ver en la diapositiva siguiente, casi la totalidad del hemisferio derecho. Y todo lo que él aprendió en la escuela, todo lo que aprendió a través de sus dibujos y su capacidad de convertirse en un excelente luchador de esgrima, todo se hizo en base a un solo hemisferio. Y yo entiendo que esto es una prueba de la plasticidad cerebral. Los circuitos se pueden reorganizar de manera que los hemisferios
pueden asumir la totalidad de las funciones que se distribuyen normalmente en ambas partes del cerebro. Nico vino a nuestro laboratorio y pudimos experimentar con él y nos dimos cuenta que el conjunto de los circuitos del hemisferio izquierdo habían tomado todas las funciones clásicas de cálculo, dibujo, escritura y el de dibujo, que es también atribuido al hemisferio derecho. Puede ser que ustedes tengan ideas ya preconcebidas del rol del hemisferio derecho, pero pueden darse cuenta que es un poquito más complicado porque el cerebro plástico permite que uno aprenda a pesar de contar con un solo hemisferio. Aquí podemos ver otro dibujo de Nico hecho con el hemisferio izquierdo y él se inspiró en la historia de Dorian Gray. Como pueden ver, se ha representado a él mismo un autorretrato con esta idea. Él entiende que existe una mitad de su persona que ha desaparecido. ¿Qué queremos decir entonces por plasticidad cerebral? Ahora sabemos que el cerebro constituido de neuronas interconectadas por sinapsis, son las sinapsis que son el soporte principal de la plasticidad. Estos son los puntos de conexión entre las neuronas y podemos ver aquí una sinapsis agrandada. Y como pueden ver, estas sinapsis son objetos extremadamente plásticos. Estimo que en el niño son millones de sinapsis que cambian, que se hacen y se deshacen en cada segundo. En cada segundo, millones de sinapsis. Así que ellas se adhieren, se refuerzan, se desestabilizan en algunos casos. Desde el comienzo, vemos que los niños tienen una sobreproducción y la selección de estas sinapsis son los que permiten el aprendizaje. Así es que nosotros aprendemos porque en un lapso de tiempo de segundos o de minutos, estas sinapsis se hacen y deshacen. Algunas quedan bastante estables, pero otras puede ser que se reorganicen. Esta no es la única fuente de plasticidad del cerebro. Existen otras plasticidades como los axonomen, donde terminan las neuronas. Esto se puede desplazar o pueden ramificarse, hacer diversas ramificaciones. También pueden ser sujeto de un desarrollo y lo que llamamos la mielinización, lo que es que los axones se convierten ya en aislantes. Eso puede contribuir a la plasticidad. Todos esos factores del cerebro hacen que él sea como un ordenador que se modifica constantemente, que no es fijo en su arquitectura. Entonces, ¿cómo las sinapsis que se modifican pueden llevar al aprendizaje? Primero quiero dar un ejemplo bastante sencillo. Imagine que usted tenga un prisma que decala la visión hacia el lado a 10 grados. Si hace este experimento, y es la primera vez que hace este experimento, si trata de agarrar un objeto, se dará cuenta que luego de varios intentos usted podrá acercarse más y más a este objeto, y cuando quite los prismas se dará cuenta que podrá hacer el mismo movimiento sin que su vista se dé cuenta. Esto lo podemos ver y podemos anticipar en la imagen de Descartes, que él hizo un estudio hace varios siglos atrás. La visión de un objetivo específico, la mano comete un error, pero este error permite corregir la representación cerebral. Descartes pensaba que era la glándula pineal, pero hoy sabemos que es mucho más complicado, que son las sinapsis que influyen en el circuito motriz, pero nos dimos cuenta que al corregir un error, el cerebro puede corregir este error y por consiguiente en el segundo intento lo hará mejor. Este es el principio de base de nosotros poder comprender la plasticidad del cerebro. Como pueden ver aquí, las redes de inteligencias artificiales como Google Net, que es bastante conocido, que puede reconocer imágenes incluso. Existe un parámetro que es el ángulo de acción, el ángulo de decalaje entre la visión y la acción. En este caso existen millones de parámetros en este sistema y cada conexión es de hecho de miles y millones de conexiones que propagan la información en esta jerarquía, y esta jerarquía modifica los parámetros y aprende a reconocer texturas, formas elementales, objetos o partes de estos mismos, y de esta forma sabemos que el aprendizaje funciona en base a la visión. Nosotros sabemos que nuestras neuronas reconocen cuáles son las propiedades para reconocer un objeto específico.
Esto quiere decir que esta tampoco es la única forma de aprender. Una forma que aún no comprendemos muy bien es que nuestro cerebro hace mucho más que ajustarse a un modelo que ya, una arquitectura que ya está establecida, sino que se comporta, lo podemos comparar a una especie de científico. El bebé puede considerarse un científico que hace preguntas y que va estabilizando o eliminando a medida que se conforma a su realidad. Quiero brindarles un ejemplo de este aprendizaje cuando usted aprende una palabra nueva, por ejemplo. Hoy le enseñaré una palabra nueva y veremos que el buen modelo es el de la selección de hipótesis en un modelo mental. Entonces, hoy les voy a enseñar la palabra tufa. Este es un experimento que fue hecho por George Tenenbaum y sus colegas. Este ejemplo es, como pueden ver aquí, un tufa. Es una especie de objeto, es una planta. Y este es un segundo tufa. Un tercer tufa. Usted imagínese que es un niño que ha escuchado 3 veces la palabra tufa, puede ser la palabra perro, y él tiene que aprender qué es esa palabra, qué significa. Ahora voy a ponerlos a prueba. ¿Es esto un tufa? Sí. ¿Y esto es un tufa? No. ¿Y esto es un tufa? No. ¿Y esto crees que es un tufa? Sí. Sí. No. Así. Y ahora mismo no puedo ver bien los colores, les pido disculpas, pero ustedes tienen razón. Ustedes seleccionaron todos los objetos que son tufa potenciales. No sé por qué los colores no se pueden ver, pero lo que sucede es lo siguiente. En su cabeza ya ustedes establecieron una ramificación de posibilidades y todos los tufas están dentro de esa posibilidad, pero su cerebro emite o crea una hipótesis sobre lo que podría ser o pudiera ser el objeto tufa, y esta hipótesis tiene una base jerárquica. Esta rama pudiera ser un tufa, o que esta rama es un tufa, y etcétera, etcétera. Entonces existe una serie de hipótesis de jerarquía. ¿Cuál es la buena hipótesis? Nosotros seleccionamos la más estrecha que se ajuste a todos los datos. En este caso, sería una coincidencia que todos los objetos que hayan visto estén en esta región de espacio. La región verde, como pueden ver aquí, es muy pequeña, que excluye lo que es el tufa. La región que está aquí señalada en rojo es la que se ajusta más a los datos, y podemos hacer un cálculo matemático. Todo esto apoyado por un cálculo matemático que se llama el cálculo bayesian, y nos permite darnos cuenta cómo aprenden los niños. Ellos hacen preguntas de probabilidades y parece que su cerebro selecciona una hipótesis de la misma forma que lo haría un científico o un estadista, calculando la hipótesis más probable. Entonces, esta idea de un cerebro científico es validada por varias experiencias, y notablemente esta que le voy a ilustrar, la de Shu y García, según la cual pueden ver que el niño es capaz de resolver problemas de probabilidades bastante complicados. Aquí podemos ver una señora que está sacando unas pelotitas, unas son rojas y otras son blancas. La pregunta es, ¿qué hay dentro de la urna? Podemos hacer este experimento con un bebé de 6 o 9 meses, y podemos ver que el niño se siente satisfecho si abren la urna y ve que hay muchas pelotitas rojas, pero si se abre la urna y hay muchas pelotitas blancas, el niño se va a sorprender. La sorpresa es un elemento de cálculo estadístico que dicta que este evento no era probable. Este evento es improbable porque, como yo vi una mayoría de pelotas rojas, y fíjese que la persona cuando lo saca con los ojos vendados, entonces el niño sabe que no hay una probabilidad. Pero para poder hacer este cálculo se necesita un cerebro que pueda tener hipótesis jerárquicas, que pueda seleccionar la hipótesis en función de la probabilidad. Y le voy a demostrar también que existen elementos de este cálculo que nosotros llamamos la atención, recompensa, error, curiosidad, el sueño. Estos son todos elementos de un cálculo neuronal de nuestro cerebro que nos permiten aprender.
Así es que quedaré con esta idea del cerebro de estadista para mostrarle una experiencia que fue realizada por un colega, Luca Bonatti, que fue hecho con bebé de varios meses. Aquí tenemos un bebé de 12 meses. Pueden pasar la grabación, por favor. Ustedes pueden ver aquí objetos que van moviéndose al azar, 3 azules y 1 amarillo. Bien, imagine que usted es un bebé y es la primera vez que ve esto y lo ve una sola vez. Y luego sale un objeto amarillo. Y esta es lo que deberían ver, una sorpresa. Sorpresa porque si le doy marcha atrás, ¿podemos darle marcha atrás? Hay 3 objetos azules y 1 amarillo. La probabilidad de que sea el amarillo que salga es mucho más débil que el azul. Así es que el cerebro del niño calcula esa probabilidad y podemos mostrar que el tiempo que tarda en mirar es más largo cuando el evento es improbable. Quiere decir que si el objeto raro, el que tiene un color único, pero si es el objeto probable, ya el niño va a mirar una menor cantidad de tiempo. La cantidad de tiempo que él mire depende de la sorpresa. Fíjese que el tiempo en función a la probabilidad o de la improbabilidad del evento, en un cálculo muy sofisticado, porque se debe de hacer un cálculo muy sofisticado en una supercomputadora para calcular cuál es la probabilidad, porque hay que simular el movimiento de este objeto, cómo se desplazan en función del tiempo que duran, y todo esto debe reflejarse en la mirada del niño. Entonces, en base a esta experiencia podemos saber que el cerebro efectivamente es una calculadora porque calcula las probabilidades y en la base de los resultados que observa, sean probables o improbables, hace esas representaciones. Quiero darles otro ejemplo. Podemos ver la película de la izquierda. Imagínate que tú eres un bebé de 4 meses y ves esto. Son 5 objetos que se esconden. 5 objetos más que van y se esconden y de repente ahora 5 objetos. Ahí de nuevo, la reacción es de sorpresa. ¿Por qué? Porque ustedes acaban de ver, son 5 más 5 igual a 5. Es una violación de las reglas aritméticas. Por este tipo de experiencia, podemos demostrar que los niños son sensibles a los números. Ellos tienen un conocimiento del número, pueden anticipar el resultado de una operación. Claro, no saben que 5 más 5 son igual a 10. No tienen una palabra, sino tienen una representación mental no verbal, no lingüística, pero saben que 5 más 5 no es igual a 5, sino que debe de ser aproximadamente 10. Y podemos demostrar que tienen un sentido de aproximación en base a su aprendizaje. El cerebro del bebé es competente. Yo quiero llevarles entonces a esta tercera idea, que es que en la escuela, en la universidad, cuando aprendemos cosas nuevas, las aprendemos porque nos apoyamos de esas intuiciones precoces y reciclamos esas representaciones intuitivas de dominios importantes que nos han dado la evolución. Así que la presentación del número, por ejemplo, que vengo a mostrarles, bueno, esta representación aproximativa sirve de fundación para la presentación de la aritmética, tal como la conocemos en la escuela. Así que partimos de un sistema que es dado por la evolución y que no es único para la especie humana, pero sí es compartido con varias especies animales, y nosotros lo reciclamos, lo transformamos y le agregamos símbolos, que son las palabras, los números, y estos símbolos van a ingresar a ese circuito cerebral de la misma forma que puede ser con un bebé o, en este caso, que es el de un simio, que puede reconocer 5 objetos. Comenzamos a partir de un sistema informativo para transmitir conocimientos aritméticos exactos. Y todos los conocimientos que tenemos para el cálculo y la lectura están basados, se apoyan en las competencias precoces del niño y las reciclan para darle competencias
adicionales. Desde el punto de vista del profesor, bueno, tenemos que considerar que el niño posee esta intuición precoz y que usted tiene que apoyarse de esas instrucciones. No es el buen modelo pensar que el niño no sabe nada. El niño es competente en ciertos dominios y es apoyándonos de estas competencias que podemos ayudarlo a progresar. Quiero darle un ejemplo muy particular de esto, que es la matemática de muy alto nivel. ¿Qué es un matemático de alto nivel? Puede ser que aquí en esta sala hayan profesores de matemática. Bueno, queremos ver en el cerebro cómo los matemáticos, si la hipótesis del reciclaje, voy a hablar bastante rápido del método, pero hicimos que escucharan una palabra matemática y le pedimos que hicieran una reflexión y de ver si esta palabra es falsa o verdadera. Tal vez podríamos escuchar este elemento y traducirlo al español. Acá. Más allá, ok. Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable Toda à une matriz matrice cuadrada triangulaire se supérieure. parece a una matriz triangular superior. Imagínate, tú eres un matemático, estás en una máquina y escuchas esto, y en 4 segundos tienes que decir si esto es falso o verdadero. Entonces te obliga a reflexionar como matemático. No sé si el traductor pudo traducir esto, porque esto es un lenguaje muy matemático, pero el matemático sí puede entender muy bien lo que es esto. Y teníamos frases de control también, que hablaban de historia, de geografía, de declaraciones no matemáticas. Así que también teníamos situaciones de cálculos mentales muy simples, cálculos 7 menos 3, y también teníamos presentaciones de imágenes de todo tipo, de imágenes de números, imágenes de ecuaciones, comparándolos también con caras, objetos, etc. Y el resultado fue extremadamente claro. Existe una red matemática en el cerebro que se activa cuando piensa en matemática, y como lo pueden ver aquí en colores falsos, en el hemisferio izquierdo y el derecho, pueden ver que se activan, ¿cierto? Así como pueden ver aquí en estas curvas, únicamente en los problemas matemáticos, puede ser de análisis, de álgebra, topología o geometría, estas regiones se activan muy fuertemente, pero no cuando se trata de frases que no sean matemáticas. Tenemos en nuestra cabeza una red matemática. Esa red matemática la conocemos muy bien. Esta red matemática la conocemos bien, como pueden ver aquí en las regiones perinatales de los dos hemisferios. Son regiones que se activan no solo para las matemáticas, sino para los números, para el cálculo mental. O, de otra forma, cuando eres un gran matemático que piensas en las matrices complejas o en los espacios, los números infinitos de las dimensiones, quiere decir los matemáticos que están aquí. Entonces, ellos activan las mismas regiones que todos nosotros utilizamos y desde muy temprana edad para hacer cálculos con números y para pensar en números y cálculos mentales. Como pueden ver, existe una pirámide de complejos que se apoya sobre los mismos circuitos que nos permiten pensar en el sentido elemental de un número, y eso se encuentra ya en el bebé muy pequeño. Así es que tomamos esa información en el sentido de la hipótesis de reciclaje neuronal, nos apoyamos en los circuitos de evolución para aprender las competencias de más alto nivel. En resumen, todos desde bebé tenemos las competencias de alto nivel de conceptos para los números que heredamos de nuestra evolución y que compartimos con otras especies animales. Y cuando nos desarrollamos estas competencias a través de la educación, nos apoyamos de esa representación y ciertamente sobre otros, como el sentido del espacio, para construir en principio una representación del número exacto y de la aritmética. Y sabemos que 5 más 5 son igualmente 10 y no 11 ni 9. Y también una pirámide de conceptos matemáticos cada vez más abstractos. Y paso también por muchas informaciones que pasan por este dominio, pero algo muy interesante es que si ustedes miden la precisión del sentido de los números con los niños, pueden predecir cuáles van a ser los resultados en matemáticas años más tarde. Pueden ser varios años más tarde en cálculos matemáticos
matemáticos de muy alto nivel. Así que podemos ver esta afiliación de las competencias a partir de las competencias matemáticas aproximativas hasta llegar a ser adulto y eventualmente el profesor en matemáticas. Así es que entrenar a un niño, vamos muy rápido acá. Entrenar a los niños en el sentido de los números es una forma de entrenarle en la vía de las matemáticas. Y solo quería mencionar que mi laboratorio ha desarrollado varios juegos que son juegos pedagógicos en ordenador, en tablet, que pueden hasta cierto punto desarrollar el sentido de los números. Se llama el atrapa números o la carrera de números. Son juegos que pueden descargar, son totalmente gratis y son de fuente abierta. Se pueden adaptar al español o a cualquier otro idioma para ayudar a los niños a que aprendan los principios de la aritmética y de las matemáticas. Bien, ahora les voy a explicar, les expliqué esas tres ideas fundamentales, ahora quiero explicarles lo que llamo los pilares del aprendizaje. Quiere decir, sistemas cerebrales que nos ayudan a aprender, que facilitan el aprendizaje y que es muy importante que un profesor aprenda a controlarlo, porque aprendiendo a controlar este pilar nos va a permitir o le permitirá que sus estudiantes aprendan muchísimo más rápido. Son estos cuatro factores que determinan la facilidad y la rapidez del aprendizaje, que son, primero, la atención, segundo, el compromiso activo, de hecho, que el alumno se autoevalúe y que se dé cuenta de su propio aprendizaje. El tercero, el retorno de información, los señales de errores, motivación y recompensa, que vienen a reforzar el aprendizaje. Y en cuarta, la consolidación, que es la automatización, la transferencia del consciente al no consciente y la liberación de recursos, y que se produce particularmente gracias al sueño. Le voy a explicar estos puntos. Verán que es muy sencillo, pero que es muy importante para comprender cómo el aprendizaje funciona. Primer punto es la atención. La atención, ¿qué es? ¿Qué es la atención? Son sistemas que nos permiten seleccionar las informaciones y las etapas de tratamiento. Podemos distinguir tres sistemas de tratamiento intencional. El primero es estar alerta. Se despierta y dice, ok, estoy alerta. El segundo es la orientación. Atención, usted le presta atención a un objeto en particular, la selección de un objeto. Y por tercero, el control ejecutivo, que es la concentración en una cadena de tratamiento apropiada a una tarea determinada, la resolución de conflictos entre tareas. Entonces, tenemos que saber que a través de estos tres sistemas intencionales, la actividad cerebral cambia masivamente. Puede facilitar el aprendizaje, pero también puede orientarlo hacia la dirección incorrecta. Así es que diré esta palabra clave. Yo pienso que el más gran talento de un maestro consiste en canalizar y cautivar a cada instante la atención del niño con el fin de orientarle hacia el nivel apropiado. Y también enseñarle a prestar atención, porque podemos enseñarles a prestar atención como cualquier sistema cerebral. La atención es un sistema que permite el aprendizaje. Les voy a explicar un poco más. En el sistema atencional tenemos el sistema de alerta general, que se apoya sobre sistemas de neuromoduladores, la serotonina en particular, y que puede de cierta forma despertar el cerebro, que va, eso es lo que llamamos la vigilancia, eso es lo que podemos. Algunos de ustedes ya se están sintiendo un poquito cansados, sean vigilantes, enciendan su sistema colérgico, ustedes pueden prender su circuito y en ese momento el aprendizaje va a aumentar. Pensamos que a causa de este sistema es que tienen memorias excepcionales, por ejemplo, cuando tienen una situación emocional particular. Ustedes se recuerdan todos del momento donde ustedes estaban, qué estaban haciendo cuando destruyeron las Torres Gemelas. Ustedes, si hacen el ejercicio, si se recuerdan, es porque esta información ha quedado grabada en su cerebro gracias a este sistema. Este es un primer sistema atencional. Existe un segundo, que es el sistema que nos permite seleccionar una información. No es necesario estar despierto, sino más bien, como pueden ver en esta sala, hay muchas cosas que pueden ver, pero solo se van a enfocar a algunos elementos. Así que para ilustrar esto, les voy a mostrar una pequeña película que fue realizada por la televisión inglesa y que préstenle atención a la historia, por favor. Podemos ver el film, por favor.
claramente alguien en esta habitación ha asesinado al señor Smythe. ¿Quién? Precisamente a las 3:34 esta tarde fue asesinado con un instrumento. Quiero que cada uno de ustedes me diga dónde estuvo precisamente a la hora que fue encontrado este señor. Yo estaba limpiando yo estaba lavando la ropa. Bueno, yo estaba sembrando petunias. Oficial, por favor, arreste a Lady Smythe. Pero, ¿cómo supo usted? Como cualquier horticultista, nadie siembra petunias hasta el mes de mayo. Solo se trata de observar. Pero la pregunta es, ¿qué tanto observaste tú? Bien, ¿le prestaron atención? Pudieron darse cuenta de 21 cambios en esta escena. Mire lo que sucedió realmente. Claramente, alguien en esta habitación asesinó a Lord Smythe. ¿Quién? Precisamente a las 3:30 esta tarde, quien fue asesinado brutalmente con un instrumento. Quiero que alguien me diga dónde estaban ustedes precisamente a la hora en que esto sucedió. Yo estaba fregando. Yo estaba lavando. Y yo estaba sembrando mis petunias. Oficial, arreste a Lady Smythe. Es fácil no ver algo a lo que no le estás prestando atención. En la calle puede ser fatal. Presten atención a los ciclistas. Esta es una publicidad. Es una publicidad que fue transmitida en la televisión inglesa para que le presten atención a los ciclistas en el camino. Pero la moral es bastante clara. La moraleja es bastante clara. Ustedes ven conscientemente solo a lo que le prestan atención. En su retina todos esos objetos aterrizaron, pero no los vio porque usted le estaba prestando atención a la investigación complicada y no le prestaba atención a cada uno de los objetos. Ahora, si ven la película de nuevo, sí lo van a ver. ¿Por qué? Porque ahora ustedes saben a qué prestarle atención. Así es que esta es la importancia de prestar atención. Es un problema fundamental para los niños porque cuando aprendemos algo tenemos que enseñarles a qué tienen que prestarle atención. Les voy a dar un ejemplo que viene de mi libro, que viene de una experiencia que fue hecha por Bruce McKinley. Esa es la pregunta de la atención global versus la atención local. Hablamos mucho del método global para aprender a leer, pero en esta experiencia ellos probaron esta noción del método global y solo es estar expuesto a ciertas palabras para aprenderlas. Tenemos aquí un sistema alfabético, pero que es completamente nuevo, que fue inventado por los científicos y le explicamos a las personas que esto representa la palabra fog. Y que, bueno, no es evidente que hay un alfabeto detrás de esto, pero a un grupo de personas les enseñamos esto y les pedimos que trataran de retenerlo y que trataran de aprender a leer estas palabras. A un segundo grupo le mostramos exactamente lo mismo, pero solo le decimos, miren, aquí hay letras, miren, aquí está escrito de abajo hacia arriba, esto es F, esto es O y esto es E. Y esto es BIN, y así les enseñamos que hay letras. Esa es la diferencia de todos los grupos. Cuando se hizo ese experimento, nos dimos cuenta que hay diferentes datos de aprendizaje. Lo primero es que las personas que aprendieron con el aprendizaje local, quiere decir el aprendizaje que podemos determinar fonético o grafemo fonético, ellos aprenden con un circuito del hemisferio izquierdo, pero los que aprenden con el método que podemos llamar global, ellos aprenden con la base de la representación que se ubica en el hemisferio derecho y sabemos por experiencia que el hemisferio izquierdo es el que interviene en el aprendizaje de la lectura y del lenguaje en general. Así es que el grupo que trata de prestarle atención de la manera global están utilizando un circuito que está en el lado erróneo. Y bueno, tenemos otros detalles que podemos darles, pero en particular lo que es más importante de comprender es que el aprendizaje global no conduce realmente a la lectura porque no permite generalizar. Las personas que le prestan atención a la forma global no son capaces de aprender algunas palabras
pero no generalizan correctamente. No son capaces de leer palabras nuevas, tienen que reaprender una forma nueva. Así es que ahora comprenden por qué cuando enseñan a leer, tienen que orientar la atención del niño hacia cada uno de sus objetos, las letras. El niño no va a descubrir por sí solo que es un objeto tan complejo, está compuesto de letras. Lo que va para nosotros los adultos no es necesariamente lo que tiene sentido para un niño. Ellos no saben a qué prestarle atención, así es que tenemos que llamar la atención, y en este caso, muy lentamente, explicándole la composición de cada una de las palabras. Pero la atención puede completamente reorientar cómo entra la información en el cerebro. Así que con el adulto, perdón, con el niño, pero también con el adulto, con el hombre, la especie humana, existe un fenómeno particular de esta orientación, y es que nosotros somos extremadamente sensibles a los indicios sociales. Somos muy sensibles a estos, a lo que nosotros pueden ver. Y eso es lo que ustedes están haciendo ahora mismo. Todos están mirando, pero si yo señalo para otro lado, todos van a dirigir la mirada a esa dirección. Y eso es lo que se hace en ese experimento. El niño está mirando a su madre mira el objeto, el niño sigue la mirada de su madre, y si la mamá dice el nombre del objeto, el niño va a retener ese nombre y va a saber que ese nombre está atado a este objeto. Eso se llama la atención compartida, y este es un determinante crucial en el aprendizaje de los niños. Aprendemos aquello a lo que los adultos le prestan atención. Si, por ejemplo, en una experiencia similar tenemos el sonido que sale de un altoparlante, tenemos la misma situación, pero la madre no está mirando el objeto, y si se dice un nombre a través del altoparlante, el niño no aprende nada, no está aprendiendo nada. No es suficiente tener una correlación entre las entradas y las salidas, y ahí es que vemos el límite de esta metáfora de las redes de neuronas en la inteligencia artificial, que hacen correlación entre entradas y salidas. El cerebro humano hace mucho más que eso. El cerebro sabe que está en una situación de aprendizaje, él presta atención a la persona que está tratando de enseñarle algo, y él aprende en base a eso que la persona le está prestando atención. Algo muy sencillo es que el maestro tiene un rol clave por su actitud y a qué le presta atención. Él tiene un rol determinante en la atención del niño y, por ende, en el aprendizaje del mismo. Hay otra cosa que quiero hablar también de la atención, y es que la atención es un sistema limitado. Si le prestan atención a A, no puede prestarle atención a B al mismo tiempo. Es un sistema que es como un cuello de botella. Es un cuello de botella. Ustedes comprenden esta palabra, no puedo leer en español. Esto quiere decir que si le prestan atención al objeto 1, no pueden prestarle al objeto 2 al mismo tiempo. No pueden hacer dos cosas al mismo tiempo a nivel central de representación consciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los objetos pueden convertirse en invisibles. Ustedes les prestaban atención al video hace unos pocos, al enigma policial, pero los demás objetos se hicieron invisibles. Eso quiere decir que en la educación, el maestro o profesor tiene un rol fundamental. Él tiene que crear materiales que llamen la atención del niño hacia el nivel apropiado, pero que no lo distraigan al mismo tiempo. Todo debe de estar orientando la atención de aquel de la persona que queremos enseñarle. He visto clases donde hay muchas distracciones. Cuando veo un manual escolar, que veo fotos a color en cada página, pero que no tienen nada que ver con el contenido a enseñar, entiendo que eso es absurdo. Esto no es la forma indicada de llamar la atención del niño. Y muchos manuales escolares que son simples, pero que sí llaman la atención en lo adecuado, pueden ser mucho mejores. Y por último, tenemos que tener atención de no crear una doble tarea, sobre todo para los niños con algún nivel de dificultad. Si un niño tiene dificultades para leer y le hace leer un problema matemático, no va a poder concentrarse en la matemática, porque para él el primer problema es leer las palabras, las frases. Sí, algunas veces veo maestros que dicen, usted tiene que copiar de nuevo todo el problema y luego escribir la solución. Para muchos niños, copiar el problema de nuevo ya es una dificultad muy importante que no les permite
reflexionar sobre el problema matemático. Y ahí ustedes están creando una situación de doble tarea. Lo mejor es eliminar todas las complicaciones, todas las distracciones, para que él pueda concentrarse en una sola dificultad que le quiere usted enseñar. Bueno, tal vez voy a pasar esta diapositiva, simplemente decirles que hay un tercer sistema que llamamos el sistema de control ejecutivo, que es un sistema que nos permite controlar nuestro comportamiento, de inhibir nosotros mismos los comportamientos que no deseamos y de quedarnos concentrados en nuestra meta, de resistir un conflicto, vamos a decir. Típicamente yo sé que debo quedarme concentrado en la lectura, tengo mi teléfono que me está distrayendo, que está haciendo pip pip, yo voy a verificar mi teléfono, pero esta es una capacidad que se desarrolla y que tiene un rol crucial, porque este rol está en todos los niveles de aprendizaje. Existe un número de estudios en la literatura que han demostrado que el entrenamiento de los niños puede tener efectos sobre el control ejecutivo y luego tener efectos en cascada, como los que llamamos el QI, la inteligencia, que corresponde a esta capacidad de controlar, de inhibir estos comportamientos no deseados. Uno de estos primeros historias es de Posner, rueda como colaborador, que les enseña a jugar pequeños videos, y esto puede tener un efecto beneficioso para otras tareas. Existen otros sistemas también, como el Montessori, el niño que aprende a caminar sobre una línea muy concentrado sin perder el equilibrio, y en las etapas ulteriores se le van a pedir que hagan esto pero con una cuchara en la boca, por ejemplo, y luego le van a pedir que lo haga con una cuchara y con una pelota en la cuchara, y se dan cuenta que tiene que concentrarse mucho más. Esto se puede implementar también para el aprendizaje de la música a través de la concentración. Los efectos deberían generalizarse a numerosos campos. Los niños de medios desfavorecidos se benefician muchísimo más porque ellos no han podido entrenar esta capacidad. Este es mi primer pilar, lo que llamo la atención. Segundo pilar es el compromiso activo. ¿Qué quiero decir por esto? El compromiso activo es que sabemos en neurociencia que un organismo que está perfectamente pasivo, que se mantiene pasivo frente al aprendizaje, no aprende. Para aprender debemos estar activamente, no quiere decir que tenemos que movernos, pero sí tenemos que estar concentrados y tenemos que generar preguntas que van a ser seleccionadas en función del aprendizaje. Tenemos que probar estos conocimientos. Es probando estos conocimientos, es haciendo preguntas, haciendo hipótesis y recibiendo una retroalimentación, es que logramos aprender mejor. Este es un ejemplo de lo que voy a mostrarles para ver si ustedes hacen la predicción correcta. Imagínense que usted tiene una hora de aprendizaje, solo una hora, y en esa hora ustedes pueden tener varias opciones. Digamos que ustedes van a pasar todo su tiempo estudiando, tienen un manual y van a trabajar sobre ese manual, así que solamente van a estudiar una hora de estudio. O van a alternar, van a cambiar en periodos. En un periodo va a estudiar el manual y en otro periodo va a cerrar y va a probarse con preguntas, con tarjetitas. Usted va a escribir una pregunta de un lado y la respuesta de otro, va a ver la pregunta, va a reflexionar un poco y luego gira la carta para ver si tiene la respuesta correcta. ¿Cuál cree usted que funciona mejor? ¿Una hora estudiando sin interrupción o estudiando menos tiempo y más tiempo dedicado a probarse? Muchos maestros creen que los exámenes no son periodo de aprendizaje, que los exámenes son un periodo para medir las capacidades de los niños, pero esto no es cierto. Y esta es la experiencia que fue hecha por Rodiger y sus colaboradores: estudiar todo el tiempo, o estudiar, probar, estudiar, probar, estudiar, probar, o una versión intermedia. Y lo que es bastante claro es que
Los alumnos que alternaron los periodos de estudio y de pruebas fueron los que obtuvieron los mejores resultados. Y los que se pasaron todo el tiempo estudiando no obtuvieron las mejores calificaciones. Cuando terminan de estudiar, tienen la información la tienen guardada como memoria, pero si quieren guardarla a largo plazo, entonces la prueba es la que consolida el aprendizaje, es lo que le permita saber, lo que le permita detectar los problemas de los cuales no tienen la respuesta, y eso le va a hacer que busque esas respuestas y estudie más. Con este compromiso activo es lo que le va a permitir tener los mejores resultados a largo plazo. Le daré otro ejemplo. Imagine que tiene que aprender palabras, traducción de palabras. Tiene la palabra esquimal y tiene que aprender su traducción a su idioma. Aquí dice inglés, pero imagine que sea español. Es que aprende la palabra esquimal, su traducción. Entonces, esta es una primera condición en la cual tenemos las dos palabras por 6 segundos. La palabra esquimal y la palabra en español aparecen al mismo tiempo y se quedan 6 segundos. Hay otra condición en la cual ustedes tienen la palabra esquimal, no saben lo que es, y luego de 4 segundos aparece la palabra español, la traducción correspondiente. Según usted, ¿cuál funciona mejor para el aprendizaje? ¿Es mejor tener todo al mismo tiempo durante 6 segundos o solamente al final, por 2 segundos, las dos palabras al mismo tiempo? Puede parecer extraño porque digo, bueno, aquí tenemos más información, tengo 6 segundos de información, pero aquí tengo la palabra esquimal, no sé lo que es, pero al final sí sé que es la traducción al inglés. Pero esta es la condición, la que funciona mejor. Esta es la que, en esta tenemos un retraso de información. Esta no es la información correcta, pero esta es la condición que funciona mejor y sabemos por qué. Porque cuando está viendo la palabra esquimal, usted está generando preguntas. Y esto permite hacer prueba de esta hipótesis. Usted está activo, está generando una predicción y luego pudo determinar si es correcto o no. Esta actividad de generar hipótesis es lo que le permite aprender mejor. Y aquí usted tiene la ilusión de saber. Usted tiene la respuesta y dice, sí, bueno, esta palabra quiere decir esto en español, yo lo sé muy bien. Pero la realidad es que usted realmente no lo sabe. Tiene la información, pero no está consolidada, no está estable en su memoria a largo plazo. Es la prueba constante lo que permite que se estabilice la información. Esta es una frase que me encanta que escribieron los autores, Rudyard. Hacer las condiciones de aprendizaje más difíciles es lo que aumenta el compromiso y el esfuerzo cognitivo, conduce con frecuencia a una mejor retención. Así que no queremos que la vida de los estudiantes sea fácil, queremos que hagan un esfuerzo. Sabemos que es más interesante mostrarles la palabra sin darle la respuesta inmediatamente. Les obligamos a que se pongan a prueba y esto es lo que da un mejor resultado. Algo más que es muy curioso en toda esta experiencia es que también le pedimos a los maestros y a los estudiantes que pensaban que funcionaría mejor y todos se equivocaron. Todos, como ustedes saben, cuando revisan, ustedes tienen el manual y durante horas lo van a leer y puede marcar el manual, pero nunca piensan a ponerse a prueba. Así que todos se equivocan sobre sus propias condiciones de aprendizaje y es por eso que debemos experimentar para tener una noción científica de lo que funciona y de lo que no funciona en el dominio del aprendizaje. Existen estudios extremadamente claros, voy a acelerar un poco porque no hay mucho tiempo, pero hay estudios que muestran que la pedagogía activa son aquellas que funcionan mejor. Es un estudio que se vio en una revista norteamericana, es una de 225 estudios que comparan la pedagogía activa. Lo que llamamos la pedagogía activa son una serie de prácticas en las cuales los estudiantes se comprometen a hacen actividades prácticas, discuten entre sí, trabajan en grupos, que les obliga a discutir, a colaborar, siempre se cuestionan, siempre reflexionan, y todo esto es promovido y apoyado por el profesor y el maestro. Esta pedagogía activa tiene un efecto considerable sobre las notas de estos estudiantes. Esto también muestra que hay menos fallas escolares, menos probabilidades de estudiantes que no pasen de curso. Así es que si usted es maestro
maestro, si es profesor, le pido que trate de aplicar esta pedagogía. Pruebe, ponga a prueba a sus niños, pare el curso, hágales preguntas, permita que ellos puedan tener una conversación. Quiero también corregir un problema que es muy conocido y es la confusión entre pedagogía activa versus y la idea de que el niño debe ser el actor de su propio aprendizaje, lo que llamamos la pedagogía de descubrimiento. No es lo mismo. No queremos que el niño descubra todo solo, eso no funciona. Cuando inventamos la lectura, tardamos siglos para poder inventar un sistema alfabético. No podemos pensar que el niño va a descubrir por sí solo toda esta organización tan compleja. Así es que sabemos muy bien que la pedagogía que permite que el niño descubra por sí mismo no funciona. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la enseñanza explícita, explicándole todo al niño y luego la prueba. Eso es lo que hace que el niño sea activo. Es la generación de hipótesis. No quiere decir que no podemos dejar que el niño descubra todo por sí solo. En el dominio de la programación informática, por ejemplo, imagínense que que el niño vea el lenguaje Logo, no lo va a aprender por sí solo. Esto fue replicado por un experimento que se dijo one laptop per child. No es suficiente. Darle ordenadores a los niños no es suficiente. Tenemos que enseñarles con una pedagogía explícita cómo funciona. Hay muchos otros mitos, pero creo que no tendré mucho tiempo para explicar, pero uno de los mitos que es falso es la idea de que los niños de la nueva generación son los campeones del mundo digital, lo llamamos los nativos digitales o los Homo sapiens con Z. De los que eso es falso, eso es muy falso. Los niños no son mejor que los adultos en el dominio de la tecnología, no necesariamente saben cómo criticar las fuentes de información en internet, no son mejores en las tareas múltiples. Esa idea de que los niños pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso es falso. Todos tenemos el mismo cerebro. Otra idea muy falsa es que todos tenemos nuestro propio estilo de aprendizaje. Eso es muy falso. No existe nada que demuestre esto. Sin embargo, hay muchos estudios que demuestran que sí, todos tenemos el mismo algoritmo de aprendizaje, que tenemos el mismo ritmo de atención. Bien. Tercer pilar, y les aseguro que ya estoy terminando. Tercer pilar, la idea de que necesitamos el retorno de información. Si el niño genera preguntas, debemos explicarle eso que él acertó o no acertó. Es un modelo muy importante de aprendizaje, esta idea de que el cerebro utiliza modelos internos que generan hipótesis, que estas preguntas se convierten en predicciones del mundo exterior y que el aprendizaje se desencadena cuando una señal de error muestra que esta predicción no es perfecta. Así es que no hay aprendizaje si todo es perfectamente previsible. El aprendizaje es cuando hay una sorpresa, porque esto envía una señal de error que corrige el modelo. La señal de error puede venir de una corrección explícita del maestro o de la detección endógena de una brecha entre predicción y observación. Quiere decir, una señal de sorpresa interna del cerebro. En todos los casos, los señales de error se propagan en el cerebro sin que nosotros seamos necesariamente conscientes y nos permite ajustar sin cesar nuestros modelos mentales. Así es que corregimos los modelos mentales. Tenemos preguntas que vienen del mundo exterior. Varias ideas importantes desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es la idea de que el error y la incertidumbre son normales. No podemos aprender si no tenemos errores. Aprendemos porque cometemos errores o porque no estamos seguros. Lo que quiere decir que desde el punto de vista del maestro no se puede asociar el error a un castigo o a una sanción. Es un comportamiento normal del cerebro. La sanción, por lo contrario, tiene un efecto muy negativo. Promueven el sentimiento de estrés, el sentimiento de impotencia y eso desinhibe el aprendizaje. Una experiencia que podemos ver en otros animales, digamos el ratón, por ejemplo, el ratón que sufre de estrés no aprende.
Así es que tenemos que crear una escuela que esté libre de estrés y donde sí se considere normal y como parte del proceso de aprendizaje el cometer errores. Eso quiere decir que tenemos que privilegiar la motivación positiva y la recompensa que modulan el aprendizaje. Y quiero precisar que en términos de recompensa da una impresión de que debemos de tratar a los niños como pequeños animales, que vamos a darles recompensa. No se trata de eso. La recompensa para los humanos es como los demás te ven, es el sentimiento de progreso desde el punto de vista del otro. Así es que la recompensa de un maestro que le diga a un niño, hiciste un mejor trabajo esta semana que la semana pasada, eso es una verdadera recompensa. No es necesario darle algo material, pero sí hay una imagen, la imagen del niño mejora, ya eso es una recompensa para él. Perdón. Bien, entonces llego al último pilar. El último pilar, que es muy importante, debemos consolidar el aprendizaje, transferir lo que se ha aprendido de manera explícita hacia una representación explícita. Les explico. Al principio del aprendizaje, el córtex prefrontal se moviliza porque todo lo que aprendemos lo hacemos de forma explícita, consciente y con esfuerzo. Tal vez si les doy un ejemplo, recuerden que de su primera lección al aprender a conducir, usted estaba muy concentrado, agarrando el guía, tiene que prestarle atención a todo al mismo tiempo, tiene una impresión de que todo es muy difícil y que debe de prestarle atención a todo, pero progresivamente usted va a automatizar este aprendizaje y esta automatización va a transferir el aprendizaje más allá de la red y va a liberar los recursos de este espacio de trabajo, de esta memoria de trabajo para otros aprendizajes. Quiero dar un ejemplo muy sencillo, el de la lectura. Trata de recordar en el principio de la lectura. Ustedes comenzaron a aprender letra por letra. Ustedes saben cuáles son las correspondencias, grafenos y fonemos. Y es por esto que al comienzo de la lectura, así aquí, disculpe que la leyenda no se ve muy bien aquí. Aquí, esta gráfica es de los niños de primer año, del primer año de aprendizaje de lectura. El tiempo de lectura por palabra es muy lento. Aquí pueden ver es 1,5 segundos para una palabra de 5 letras. Y el tiempo de lectura es proporcional. Más letras hay, más lento es. Ese es el comportamiento normal de un niño que está comenzando a leer, porque él lee de izquierda a derecha, así es que mayor letras, mayor el tiempo. Eso es un esfuerzo intencional y serial. Y luego van a ver, a medida que él se automatiza el aprendizaje, la lectura se acelera y sobre todo se vuelve independiente a la cantidad de letras, se vuelve paralela. Es algo que se hace sin esfuerzo y todos en esta sala tienen esa impresión que cuando ven una palabra lo leen de manera automática, no tienen que hacer un esfuerzo. Eso es totalmente independiente de su atención y eso ya lo he demostrado en varios experimentos en mi laboratorio, que es algo inconsciente, que no debe de estar activamente consciente para leer letras, pero esto es el resultado de la automatización. Así es que decodificar se vuelve cada vez más rutinario y se asienta en conocimientos implícitos y no conscientes. Cuando la lectura se convierte en fluida y automática, el niño deja de concentrarse en la decodificación y puede reflexionar mejor sobre el significado del texto. Le estaba hablando que ahorita cuando les mencioné que no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, el niño que está leyendo letra por letra no puede concentrarse en el sentido del mensaje. El primero tiene que concentrarse en decodificar esas palabras. Luego de eso, él tiene que liberar este espacio de trabajo para poder aprender otras cosas. Por ejemplo, en las matemáticas no podemos aprender los problemas de matemáticas. Les quiero leer este pequeño texto aquí. Voy a permitir que ustedes lo lean para que ustedes regresen a su infancia. ¿Pueden leerlo? Bien. Creo que todos han leído el texto, gracias.
Como pueden ver, al principio es bastante difícil porque no está escrito de forma normal. Se hizo de una manera tal que usted se convierte como un niño, está leyéndolo letra por letra, sílaba por sílaba, pero ya cuando llegan a esta parte aquí, ya uno se siente mejor porque de repente recuperamos la lectura normal. Espero haberle evocado cómo se siente un niño cuando está comenzando a leer. Él se siente así. Entonces, le pregunto ahora, ¿ustedes comprendieron lo que acaban de leer? Fue difícil de comprender. Es difícil de comprender porque tenemos que concentrarnos en qué significan estas palabras, qué son estas palabras. Pero ya la parte final es mucho más fácil de comprender. Yo espero que con este ejemplo le pude recordar qué se siente ser un niño y llamar su atención sobre las dificultades que puede tener de tratar de hacer dos cosas al mismo tiempo, sobre todo cuando no se ha automatizado la etapa de la lectura. Quiero terminar mencionando que no pensamos, pero el sueño, dormir, es integral para el algoritmo del aprendizaje. Pensamos que el sueño es un momento en el que el cerebro descansa y que no hace nada, tal vez elimina algunos desechos. Puede ser cierto, pero no es lo único. Durante el sueño, el cerebro está extraordinariamente activo. El cerebro nunca está inactivo. Y hoy sabemos que durante el sueño, el cerebro consolida los aprendizajes y interviene en la consolidación de los aprendizajes, de tal manera que si usted aprende algo antes de dormir, luego se duerme, al día siguiente usted va a despertar, va a dominar mucho más lo que aprendió el día anterior sin haber hecho nada en particular, sin haber repetido. Su competencia mejoró. ¿Por qué? Porque su cerebro sí repitió durante el sueño. Podemos demostrar que el cerebro está activo y repasa las actividades neuronales que vivió o que experimentó en el día anterior. Podemos verlo literalmente, son pequeñas descargas neuronales que vienen en la misma organización, pero muchísimo más rápido, en una rapidez de 10 a 20 veces más rápido y en una mayor cantidad, como un repetidor neuronal en el cerebro del niño que duerme, el niño y el adulto, salvo que este fenómeno se produce de una manera 3 veces más importante en los niños que en los adultos. La profundidad del sueño es más importante y los efectos del aprendizaje durante el sueño son más importantes para el niño que para el adulto. Y ustedes saben que hay muchas historias sobre los científicos, digamos los matemáticos que descubren ideas completamente nuevas o teoremas nuevos durante el sueño. Todo esto pudo ser replicado en un artículo muy importante publicado en la revista Nature, que sí, efectivamente, el cerebro puede descubrir durante el sueño porque repite lo que pasó en el día y descubre irregularidades nuevas y puede expresarlas cuando se despierta. Eso quiere decir que la mejoría del sueño puede resultar una intervención muy eficaz, sobre todo para los niños con problemas de atención, sobre todo los niños que tienen problemas de atención y evidentemente hay niños que tienen verdaderos problemas de atención, pero hay otros que creemos que tienen problemas de atención, pero en realidad es una simple falta de sueño. Y en el mundo de hoy es muy fácil de que el niño se mantenga distraído por la televisión, los juegos de video y que no duerma lo suficiente, pero esa puede ser una de las razones para los problemas de aprendizaje. Y la segunda consecuencia para la educación es que el aprendizaje, disculpen, le despido, perdón. El aprendizaje consiste en alternar entre dormir y estar despierto. Debemos maximizar ese periodo distribuyendo el aprendizaje. Hoy sabemos a través de varios experimentos que el mejor aprendizaje es cuando se distribuye el aprendizaje todos los días. Todos los días aprendemos un poco y todas las noches el cerebro repite y consolida ese aprendizaje. Ustedes saben que se utiliza mucho la música. Por ejemplo, si alguien
puede tocar piano 20 o 30 minutos todos los días, eso le va a permitir aprender. Eso es muy cierto porque eso va en acuerdo al ritmo del cerebro. Obviamente en la escuela no puede ser así, pero es importante que los padres puedan hacer que los niños hagan ciertos ejercicios. No tiene que ser necesariamente algo escolar, puede ser juegos de matemática, juegos de mesa. Eso puede ser una forma de que el niño pueda practicar operaciones protomatemáticas todos los días y que logre consolidarlos en la noche. Entonces he llegado a mi conclusión. Pienso que les he explicado primero que el cerebro del niño está estructurado desde el nacimiento, lo que le confiere intuiciones profundas, notablemente en el dominio de los números y las probabilidades. Por otro lado, que está dotado de poderosos algoritmos de aprendizaje capaces de inferencias estadísticas de una gran lógica. Es capaz de hacer inferencias estadísticas de una gran lógica, es como una especie de científico que prueba las hipótesis. En consecuencia, la escuela debe proporcionar a esta supercomputadora un ambiente enriquecedor, una enseñanza estructurada y exigente, generosa, tolerante al error, que dé las bases para que este algoritmo funcione mejor. En el caso de la lectura, hemos escrito con algunos colegas este libro que se llama Aprender a leer, que trata de detallar cómo aplicar estas ideas en el dominio de la lectura. Este libro está en español, creo. Algunas ideas muy sencillas. Primero, enseñanza explícita del código alfabético, como la idea de que los grafenos van de la izquierda a la derecha, la correspondencia entre el tiempo y el espacio, la enseñanza sistemática de correspondencias grafema-fonema en un orden nacional, comenzando desde los más sencillos y llegando a los más complicados, y la elección racional de ejemplos y ejercicios. No dejar que el niño trate de descifrar las palabras, sino que las palabras que se seleccionen deben estar en concordancia con lo que se está enseñando para que el niño pueda utilizar las competencias que ha aprendido. Son solo algunos ejemplos de este sistema de aprendizaje. Les recuerdo que estar capaz de tener la capacidad de orientar la atención del niño, hacer que el niño le preste atención, que permita que el niño pueda hacer predicciones y luego retroalimentar. Ese es el tercer pilar, y permitir que haga esto todos los días para que consolide este aprendizaje de manera que lo pueda automatizar. Creo que esa es la gran lección de esta neurociencia del aprendizaje, que está jugando un papel muy importante en la comprensión de lo que se trata de educar un niño pequeño. Muchas gracias por su atención. Merci.